Bienvenidos y bienvenidas a Responsables. Me da mucho gusto tenerlos una vez más aquí. Ya saben, este podcast que hacemos con tanto cariño y tanto amor para ustedes. Yo soy Estefano, el host de este podcast, y me pueden encontrar a mí en redes sociales como Estefano de GH, tanto en Instagram como en TikTok, como en Facebook. Digo TikTok porque ya estamos empezando a subir TikToks bien interesantes, entonces pues si quieres ir a dar una checadita, te lo voy a agradecer mucho. Y también tenemos en Instagram de Responsables, en Responsables Podcast por Instagram. También este podcast, si estás escuchando en una plataforma de audio, te agradezco, dale seguir, regálanos un review si la plataforma lo permite. Y también quiero decirte que también estamos en YouTube. Estamos en YouTube en Responsables con Estefano, si eres más visual. Si quieres ver este episodio con video, bueno, pues también dale una checadita por ahí. Te agradezco enormemente que estés con nosotros. Muy atento que pronto vamos a estar haciendo el reto del diario personal, pero bueno, esas son otras cosas. Recuerda que este episodio está patrocinado por Ecamm. Ecamm es un software de streaming para Macs, para computadoras Mac, donde puedes conectar tu cámara reflex y automáticamente la detecta, ya sea Canon, ya sea Nikon, y puedes empezar a grabar y a crear contenido desde tu compu o en un Zoom o en una plataforma como Twitch, Facebook, YouTube en vivo. Así que te lo recomiendo. Hay un código abajo, te regalan 14 días de prueba si usas ese 14 días de prueba de la versión Pro. Si ocupas ese link, entonces pues ojalá lo puedas checar. Pero bueno, vamos a darle al episodio de esta semana. Y creo que este episodio está interesante porque me parece importante tomar este tema como lo que es una manera muy errónea de cómo estamos ocupando la forma de prejuiciar y cómo estamos llevando la vida hoy en día a través de los prejuicios, ¿vale? Y quiero empezar que los prejuicios, mi querido responsable, son una condición natural humana. Todos prejuiciamos, todos hacemos prejuicios. Es súper necesario, ya que esto se recomienda para empezar a seccionar el mundo y poder nosotros poner atención a las cosas que sí nos importan. Entonces, pues dado así que es una condición humana, estamos usándola mal, ¿sale? ¿Vale? Y Light, Keller y Calhoun, que son investigadores psicológicos que tratan mucho este tema de los prejuicios, ellos decían: el prejuicio es una predisposición axiomática para aceptar o rechazar a las personas por sus características sociales, bien sean reales o imaginarias. Y creo que ahí está el problema. El problema es que nosotros tendemos a prejuiciar las cosas a través del estímulo externo, pero gracias a toda la experiencia y a toda la educación y a todas las cosas que nos han pasado a través de los años, ¿sale? ¿Vale? Entonces, casi siempre el prejuicio tiene una connotación negativa. Siempre es hacia una persona, hacia un objeto, hacia un grupo. Entonces, entender que el prejuicio hoy en día implica sentimientos y creencias de desvalorización hacia otras cosas, nos va a hacer entender que de alguna u otra forma debemos de ser mucho más cuidadosos. Y creo que ese va a ser el objetivo de este episodio. Yo en este episodio no quiero decirte que dejes de prejuiciar o que dejes de alguna u otra forma como de usarlos, sino que seas mucho más cuidadoso a la hora de ocuparlos y a la hora de pensar y a la hora de, pues, valga la redundancia, prejuiciar, ¿sale? ¿Vale? Entonces, normalmente cuando nosotros prejuiciamos o le metemos un prejuicio a algo, estamos expresando un desacuerdo explícito o implícito, que muchas veces nos va a conllevar hacia condiciones de desacreditación o de repugnancia o de alejamiento o de rechazo hacia algo, alguien o muchas personas. Entonces, evidentemente vamos a parar aquí, vamos a darnos cuenta que finalmente el prejuicio es necesario. El prejuicio es necesario para poder protegernos, para poder observar con más claridad lo que queremos, para juntarnos con las personas que nos agradan, para adquirir objetos que nos gustan. Entonces, es una manera muy inteligente que el cerebro humano ha podido desarrollar a través de los años para que nosotros de alguna u otra forma podamos elegir con más claridad y con más realidad lo que queremos en esta vida y alejar de lo que no nos gusta. Entonces el prejuicio pues obviamente tiene sus vestigios históricos, sus vestigios antiguos con los primeros humanos, en donde de alguna u otra forma ellos ocupaban el prejuicio para protegerse y para saber qué tienen que elegir. Entonces, en lugar de aprender y de llevar todo el proceso de aprendizaje para entender que el fuego era malo, los primeros padres le explicaban a los hijos que el fuego era malo, les metían ideas, les metían juicios, les metían creencias, para que el día de mañana que vieran un fuego sabían perfectamente que no tenían que tocarlo para aprender
que quema el fuego, ya sabían. Entonces, de esa manera nosotros nos vamos prejuiciando, vamos aprendiendo a través de lo que vemos en casa, de lo que vemos en las escuelas, de lo que vemos en la sociedad, con nuestros amigos. Vamos generando estas ideas preconcebidas para que finalmente podamos ir en función y en pro hacia la imagen y la vida que queremos tener. Entonces, el prejuicio, como te decía, se forma a través de actitudes aprendidas en base a las experiencias que la persona ha tenido a lo largo de su vida y especialmente durante su infancia. Entonces, sí decirte y dejarte muy claro que el prejuicio siempre, casi siempre, va a ser una forma distorsionada de observación de la realidad. Es decir, vamos a interpretar lo que está sucediendo y no realmente tiene que estar sucediendo eso. Es una producción de nuestra cabeza. Entonces, siempre va a haber una base real, pero a su vez va a contener información errónea, difuminada, difusa, exagerada o generalizaciones accidentales ocasionadas por una experiencia previa o ajena. Entonces, entender que el prejuicio nos hace resistentes al cambio es importante para que podamos empezar a manejarlo de una forma. Si nosotros tenemos muchos prejuicios en torno a la vida, a una persona, a una relación, a una amistad, a un trabajo, a un objeto, vamos a alejarnos del cambio. El prejuicio nos aleja del cambio. Entonces, ¿por qué? Porque te acabo de decir, el prejuicio tiene funciones de supervivencia y el cambio es contrario a la supervivencia, es el arriesgarse, el aventarse, el ir por algo. Entonces, entender que finalmente en el momento en el que nosotros queremos cambiar o queremos adquirir o queremos introducirnos o queremos encajar o queremos ser diferentes, tenemos que abandonar todos los prejuicios. Esto quiero que quede bien claro. Entre tú menos prejuicios tengas en torno a una persona o en torno a algo, vas a poder entender que finalmente el cambio y el encaje de eso va a ser mucho más fácil. Entonces, sí que te quede bien claro eso, entender que si tú hoy, por ejemplo, tienes problemas con tu relación de pareja, o si hoy tú, por ejemplo, estás cambiando de trabajo, te acabas de mudar, si llegas con prejuicios o ideas preconcebidas, va a ser muy difícil que tu adaptación suceda en esos nuevos ambientes. Entonces, ¿cómo y cuándo debemos de ocupar los prejuicios a partir de la visión que te estoy diciendo? Yo creo que el prejuicio tiene que existir cuando perfectamente y conscientemente ya reflexionamos que no queremos esa situación o esa persona o esas cosas en la vida. ¿Qué va a pasar? Que el prejuicio nos va a facilitar el rechazo y nos va a alejar con muchísima más certeza y con muchísima más inteligencia de todas estas cosas que no queremos en la vida. Entonces, pues sí, suena raro, ¿no? Pero cuando no quieras algo en la vida, métele prejuicios. Métele muchos prejuicios porque eso de alguna u otra forma va a llevarte a ti de una manera sencilla y de una manera consciente desapegarte de estas situaciones. Yo creo que puede servir en temas como al momento del rompimiento de una relación que sabemos que ya no nos hacía bien, o cuando abandonamos un trabajo, o es más, suena complicado y ya pronto haremos el episodio del Memento Mori que lo estoy preparando con muchísimo corazón. Pero la muerte, creo que cuando una persona o un familiar o algo cercano a nosotros muere o desaparece de la existencia de este mundo, para ayudarnos al proceso de desapegarnos, creo que nos pueden ayudar muchísimo los prejuicios. Entonces, ¿cuándo ocupar los prejuicios? Cuando no queremos algo en la vida. ¿Cuándo debemos de no ocupar los prejuicios? Cuando estamos haciendo cambios en nuestra vida. Ojo ahí, entre tú menos prejuicios, creencias, ideas erróneas, ideas milenarias de que te dejaron tus padres, tu madre, tus amigos, tu antigua sociedad, más fácil va a ser que te adaptes al proceso de algo nuevo. Por ejemplo, te mudas de ciudad, bueno, pues intenta entrar sin prejuicios. Acabas de iniciar una relación, no te pongas creencias erróneas o prejuicios preconcebidos desde hace tiempo, deja tu pasado atrás. Porque creo que esto es bien importante, el proceso de cambio se ve muchísimo más favorecido cuando nuestra mente está en blanco en torno a podría ser esto o dejemos de interpretar y disfrutamos el presente. Yo creo que hablando en tiempos relativos, los prejuicios trabajan con el pasado y con el futuro. Entonces, ¿qué significa esto? Que el exceso de prejuicios en el momento presente nos va a generar una depresión o nos va a generar una ansiedad. Entonces, si quieres estar presente, si quieres estar en el momento, en el aquí y en el ahora, yo me enfocaría en liberarme de todos esos prejuicios. Y ahora me vas a decir, ¿sabes qué, Estefano? ¿Cómo yo puedo empezarme a liberar de un prejuicio? Bueno, yo creo que es importante lo primero, hacerlos conscientes. ¿Y cómo vamos a hacerlos conscientes? Creo que hoy en día
Hay muchas herramientas y hay muchísimas maneras en las cuales nosotros podemos empezar un proceso de reflexión y de conciencia. Mindfulness, ejercicio, diario personal, reflexiones, lectura, introspecciones. Creo que aquí es bien importante que todos, y esto es obligación de mis responsables, y esto quiero que quede bien claro, si tú eres un responsable fan de este podcast querido llamado por ti, por todos y hasta por mí, tienes que entender que una de las obligaciones de ser responsables es tener al menos una herramienta que fomente tu tranquilidad y tu paz en la vida. Meditación, ejercicio, diario personal, círculos se me fue el nombre, de accountability con amigos donde puedas hablar de temas de crecimiento. Todos necesitamos una herramienta que nos ayude a reflexionar lo que somos y hacia dónde vamos. Entonces, esa es la primera manera de sacarte prejuicios. ¿Cómo yo hago prejuicios? Ya sabes que yo soy fan del diario personal. Entonces, una de las cosas o una de las estrategias que yo ocupo para liberarme de los prejuicios cuando estoy intentando algo nuevo en la vida es hago una lista. La parto en dos o la parto en tres, a veces vamos a partirla en dos. Del lado izquierdo reflexiono todos los prejuicios que tengo. ¿Y qué pasa por esa tela de esa tela de juicio, de los prejuicios? Cosas que no estoy seguro que existan. Entonces las pongo ahí, tal. Y luego una por una voy pasándolas por el filtro de esto es cierto o esto es mentira. Esto es cierto o esto es mentira. Y me doy cuenta que entonces se hace un cuello de botella. Solamente me queda uno o dos prejuicios. No vamos a estar libres de prejuicios, eso es natural y eso hay que hablarlo, porque es necesario para protegernos, pero entre menos, más adaptación y más cambio. Entonces, puede ser una gran herramienta, la meditación, el mindfulness, el ejercicio. Entonces, ya hablando realmente de qué provocan los prejuicios, y creo que aquí es lo importante y creo que aquí vamos a poder reflexionar el impacto del rechazo. Si nosotros somos unas personas que constantemente estamos teniendo prejuicios, vamos a estar rechazando todo lo que esté a nuestro alrededor y eso significa que no vamos a tener nada ni nadie a nuestro lado. Entonces, el rechazo sucede cuando de manera inconsciente nosotros dejamos que los prejuicios controlen nuestra vida en lugar de controlarlos a ellos. Entonces, esto puede generar impactos emocionales en las personas o en los grupos que rechazamos, o si es un objeto o algo inanimado, eso puede generar también impacto emocional si realmente lo necesitamos y por miedo o por cultura, por el famoso qué dirán, lo hemos rechazado por un prejuicio. Entonces, debemos de hacerlo de manera correcta. Entonces te decía que la invitación es que reflexiones qué prejuicios te sirven hoy y cuáles hoy ya ni siquiera son tuyos o no te sirven. Entonces, ahora me vas a preguntar, ok, Estefano, ya me dijiste todo esto, ¿cómo puedo rechazar a través de un prejuicio de manera adecuada? Porque esto también es importante. Va a haber momentos en los que vas a decir, ¿sabes qué? Ya hice el ejercicio de intentar reflexionar mis prejuicios, no funcionó. Entonces sucede que aquí sí tengo que rechazar. Bueno, lo primero es que nunca, por favor, rechaces a través de un prejuicio a propósito. Si tú te das cuenta que finalmente lo más lo que quieres es meter saña o lastimar a alguien o lastimar a un grupo y entonces creas o dejas que este prejuicio tome control de ti y lo haces por el gusto realmente, error. Porque entonces ahí no es supervivencia. Ahí es maldad, ahí es caos, ahí es una parte negativa tuya. Y eso lo hemos hablado en otros episodios, no va. Entonces, si tú te das cuenta que vas a rechazar algo por un prejuicio, lo estás haciendo por supervivencia o por crecimiento o por protección, no por el gusto, no por la maldad. El segundo punto es que siempre digas la verdad a la hora de rechazar. Creo que cuando nosotros nos dimos cuenta que algo no va en nuestra vida y vamos a rechazar gracias a un prejuicio, no sirve ni disimular, ni posponer, ni suavizar, ni evitar. Sirve decir la verdad de manera respetuosa, contundente y clara. Porque esto ¿qué va a hacer? Que hasta puede generar un cambio. ¿Sabes qué? Si, no sé, mira, que me voy a poner un ejemplo raro, pero no sé, si vives con una persona y te das cuenta que tienes un prejuicio en torno a la gente que no se baña todas las mañanas, o no se baña en 2 días, mejor dicho, porque pues ya huele feo y está mal y entonces es una persona sucia, no intentes suavizar las cosas ni nada, simplemente acércate con esa persona y dile, mira, te quiero, te aprecio y tienes muy buenas cosas. Esto es importante a la hora de decirle a alguien un rechazo a través de un prejuicio. Primero, resalta las cualidades positivas de esa persona para que el impacto sea de una manera más contundente. Entonces,
tienes muy buenas cosas, me gusta esto de ti, esto de ti, pero, no estoy de acuerdo, no digas por qué, simplemente no estoy de acuerdo que no te bañes diariamente. Porque eso afecta en mi vida de la siguiente manera. Porque también somos bien burros y decimos el prejuicio como tal. Es que a mí me enseñó mi mamá que la gente que no se baña en 2 días es una gente cochina y no tiene éxito en la vida. No, nada que ver. Simplemente no me gusta. El prejuicio me hizo darme cuenta, me hizo detectar eso, pero profundamente hay algo que no me gusta y es que hueles feo. Entonces te lo digo de la manera más acertada y directa y respetuosa. Y luego creo que es importante que no te enojes, que el prejuicio no te lleve a enojarte. Acuérdate que el que se enoja pierde control de sí mismo y le entrega el control a lo externo. Ahora sí que el que se enoja pierde, pero en esta cuestión estoica, los estoicos decían que los que se enojan, mejor dicho, son personas que entregan el control a los otros o a la situación. Entonces no te enojes. Un prejuicio no debería de llevarte a enojar. Si no te gusta, vete, pero no te enojes. Y simplemente di lo que no quieres de forma clara, como te dije. Y último, y esto es bien importante a la hora de prejuiciar, no te sientas culpable. Si hay algo que ya lo reflexionaste, que ya lo pensaste, que no dejaste que tus primeras impresiones tomaran control, ya lo viste de manera más acertada, ya lo reflexionaste, ya fuiste a lo profundo, ya fuiste a tu meditación, al diario personal y te das cuenta que de verdad es algo que no puedes dejar pasar en tu vida, no te sientas culpable. Cada uno de nosotros, la persona que más admiras tiene prejuicios. Entonces, si algo no te agrada o no lo compartes, es bueno, ya que esto te va a llevar a no encajar y a sobrevivir. Y mejor abiertamente vete, o aléjate, o termina, o déjalo, o tíralo, o rómpelo, o véndelo. Pero entonces date cuenta que finalmente no hay por qué sentirse culpable. Creo que esta es la manera más sana de entender que podemos vivir con prejuicios conscientes. Yo creo que esta es la conclusión. Prejuicios conscientes, no inconscientes. Y como todo lo que hemos trabajado en este proyecto que se llama Responsables y que espero que lo tengas bien claro, es no te dejes llevar nunca por las primeras impresiones. Pásalas por un filtro de reflexión. Ve qué está sucediendo, ve a lo profundo, identifica qué está sucediendo y ahora sí, después de que dijiste tengo razón o no tengo razón, o fallé aquí, o necesito reforzar esto, lleva a cabo la decisión que tienes que tomar. Pero sí, en el momento se te está dando la posibilidad de hacerlo. También digo, hay prejuicios que son muy automáticos y que lo único que hacen es pues protegernos, ¿no? No me gusta salir de noche. Creo que en la condición en la que soy, o en la condición en la que vivo, o la forma en la que soy, salir muy tarde me pone en una situación vulnerable y no quiero sufrir, porque las personas como yo tienden ¿no? a ser violentadas, no lo sé, ¿no? Entonces, entender que finalmente hay prejuicios que son automáticos y que nos están ayudando a sobrevivir, pero hay otros que simplemente nos están alejando del presente y nos están haciendo vivir con sufrimiento, dolor, ansiedad y depresión. Entonces, yo como psicólogo y como fiel estoico te puedo decir, muchos de nuestros problemas tienen que ver porque no hemos reflexionado con claridad y con tranquilidad los juicios que tenemos. Entonces, hazlo. Date cuenta que es bueno, no te sientas culpable y evidentemente vas a encontrar un camino más sano y un camino más claro de vivir. Es lo que yo te recomiendo y creo que es lo que finalmente todos y cada uno de nosotros deberíamos de hacer. Y creo que también, para agregarle, debería de ser una obligación de nosotros ayudar a los demás seres humanos, a la gente que nos rodea, a vivir de una manera más clara y sin tanto prejuicio. Si tienes hijos, sobrinos o gente con la cual estás ayudando a crecer y estás en este momento siendo guardián o siendo una persona que está educando, deja que la persona elija los prejuicios que quiere. De verdad es bien bonito cuando uno elige los prejuicios que le agradan y que los reflexiona y que sabe perfectamente qué es para no sufrir o para no vivir una vida miserable o para salir adelante. Entonces, libre de prejuicios, reflexiona 2 veces cuando vas a meterle a alguien el chip de tu prejuicio, darte cuenta si lo vas a ayudar o en lugar de esto lo vas a lastimar. Yo me acuerdo mucho que te cuento rápidamente una historia. Yo me acuerdo mucho que hace unos años fui de vacaciones a la playa. Y seguramente la persona o la señora que estaba en la mesa aquí al lado le tenía miedo a las palomas. Entonces se acercaron unas palomas porque era en la playa y empezó a gritar súper mal.
gritar y gritar y gritar, y entiendo que probablemente ni siquiera era que le tenía miedo o que no le gustaban, tenía una fobia. Entonces, bueno, respetable. Pero entonces su hijo, tenía un pequeño hijo, se bajó y le iba a dar un pan a la paloma. Y entonces la mamá, cuando se dio cuenta, le empezó a gritar con una manera súper dura que se alejara de esa paloma. Y luego lo cargó y le dijo: las palomas son malas, no te acerques. Ahí le metió la idea del prejuicio que no tenía que ver con él. Probablemente ya tenía una historia. Acuérdate que te dije que los prejuicios vienen infundados y vienen alimentados de una experiencia, sobre todo de la infancia o pasada, y hay que trabajar esa experiencia. Entonces, no seamos la señora que estaba a mi lado en la playa. Seamos la persona en la cual reconoce que le tiene miedo a las palomas y fobia, y que lo tiene que trabajar y que lo tiene que reflexionar. Pero si su hijo le agradan y se acerca a una paloma, déjenlo hacer algo diferente a lo que ellos quieren. Ya te vas a dar cuenta que no eran tan malas, y encima acabas de ayudar a un pequeño, a una persona que el día de mañana va a estar liderando el mundo, a elegir qué quiere y qué no quiere en esta vida. Mi querida y mi querido responsable, nos vemos el próximo episodio. Cuídate mucho y cero prejuicios, o al menos prejuicios conscientes. Bye bye.